Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta sesión de un nuevo formato para poder comunicar un poco y sensibilizar sobre las nuevas metodologías de evaluación y desarrollo del talento que estamos representando a través de Savvy Assessment aquí en Chile bajo la marca Ricardo Velasco Company. Savvy Assessment propone una gama amplia de evaluaciones y metodologías para detectar el potencial, desarrollar a las personas, trabajar sobre el liderazgo, que se han ido desarrollando a nivel mundial de manera un poco más reciente, quizás en América del Sur, y la instancia de hoy es quizás aprovechar de que estamos todos quizás resguardados un poco en casa, para poder aprovechar de profundizar, descubrir nuevas cosas. Savvy Assessment es es una gran familia en el mundo de la psicometría, de la evaluación psicológica laboral, de la personalidad, competencias, habilidades cognitivas, que inició ahora hace un poco más de 15 años, bajo el mando de Peter Saville, y que hoy día reúne más o menos 800 personas en el mundo trabajando para esa marca, esas metodologías. Yo personalmente, Julián Descatoire, llevo 8 años trabajando con esas metodologías, 4 primeros años en Europa y ahora llevo 4 años trabajando aquí a nivel de Chile y de manera más amplia del Cono Sur con esas metodologías. Así que estaremos compartiendo un par de tips y un par de metodologías con ustedes hoy día. Como lo está diciendo, Savvy Assessment del grupo Willis Tower Watson inició con un proyecto que al final la pequeña historia es interesante. Es un proyecto que era universitario. El proyecto fue llevado entre el 2002 y el 2004 por Peter Saville y su idea era de crear un modelo de competencias que no tenga sesgos a nivel cultural o en términos de idiomas, etc. Por lo tanto, él capitalizó sobre la gran experiencia que tenía, que saber que Peter hoy día tiene, no hay que decir la edad de las personas, pero tiene un gran recorrido en el mundo de la psicometría, ha participado en algunas herramientas como el 16PF, ha creado el OPQ en los años 80, que fue una de las primeras grandes herramientas en el mundo de la psicología laboral, exclusivamente laboral, digamos, y la idea de Peter era justamente invertir un poco todos los ahorros que tenía en ese proyecto universitario con varios psicométricos de renombre como Rainer Kurz, como Rad McElver en la época, para crear un nuevo modelo y después unas herramientas que usen este modelo. La idea era de proponer unas metodologías vanguardistas que puedan aportar algo nuevo en cuanto a lo que preexistía a ellas, sobre todo en términos de predicción y de validez en cuanto a la predicción del desempeño, digamos. El hecho de que Peter Saville haya tenido una historia precedente a lo de Saville Assessment le permitió apoyarse en su red de contacto a nivel mundial para un desarrollo muy rápido internacional de Saville Assessment. A los pocos años ya estábamos presentes en 50 países, hoy día podemos considerar 80 países aproximadamente con representantes de Saville Consulting, considerando que las herramientas también tienen una interoperabilidad en términos de idiomas, o sea, yo puedo medir en un idioma y sacar reportes, conclusiones en otros idiomas, en alrededor de 35 idiomas distintos. A nivel un poco más local, hay que considerar que Saville Assessment empezó a tener una presencia real a través de Ricardo Velasco Company hace ahora 4 años. Ricardo Velasco Company es del nombre de Ricardo Velasco, que es la persona que introdujo Hey Group y desarrolló Hey Group aquí en Chile. Entonces, es una persona que viene mucho más de la parte de compensación y beneficio y que quiso ampliar un poco su espectro de acción, combinando su expertise con personas y metodologías que venían más del área blanda, y eso fue la gran reunión que iniciamos a partir de fin del 2015, principio del 2016, y que nos permite hoy día tener esa complementariedad con dos grandes polos, uno que tiene que ver con compensación, estructuras organizacionales, etcétera, y el otro que estamos representando nosotros, que tiene que ver con evaluación y desarrollo de personas, todo lo que tiene que ver con el ciclo de gestión y desarrollo del talento, apoyándonos en las herramientas psicométricas de Saville y trabajando sobre los modelos de competencia.
El foco que sea de Saville, de Ricardo Velasco, de nosotros a nivel del Departamento de Desarrollo del Talento, que tenemos es un propósito común que vamos a tener con una piedra angular que es de 3 grandes temas al respecto del talento, que es detectar el talento, desarrollar el talento y también liderar el talento. Y de alguna forma trabajar sobre los ajustes y la alineación de las estructuras en términos de la gestión de personas. Si miramos más en desglose eso, vamos a tener unas primeras metodologías que tienen que ver con procesos un poco más de selección, higher talent, como lo están viendo, que tiene que ver con cómo a partir de una metodología de definición de requerimientos específicos en cuanto a una cultura, en cuanto a unos cargos, y después la medición de las personas, yo puedo trabajar sobre ajustar al máximo el calce de los talentos en cuanto a las expectativas de una organización. Para poner a las buenas personas en el buen momento y en el lugar adecuado con los cargos adecuados. La segunda gran parte tiene que ver con Build Talent. Ya no tiene que ver con el proceso de selección, pero ya estamos trabajando con las personas adentro de la organización en términos de construcción. Construcción implica desarrollo del talento y desarrollo sobre todo de un buen desempeño considerando las fortalezas de todos y el valor añadido que cada persona puede llevar, digamos, a la organización. Eso de manera amplia. El tercer bloque se centra mucho más en el rol de los líderes. El rol de los líderes de alguna forma es un poco más central en eso porque de alguna forma tenemos la organización, su estrategia, su modelo económico, y tenemos unos estilos de liderazgo que tienen que servir a ese plan estratégico y tiene que adecuarse. Entonces trabajamos de manera un poco más matizada, un poco más profunda sobre los estilos de liderazgo, sobre los riesgos que están asociados, sobre el calce con la cultura, el trabajo de un líder con su equipo, etc. Lo estaremos viendo y compartiendo hoy día algunas metodologías que obviamente les estamos presentando lo que propone Saville Assessment para eso, en términos de herramientas, pero yo creo que hay mucho de lo que vamos a estar viendo hoy día que aplica también con otras herramientas, también con otros procesos, porque son más bien buenas prácticas en la gestión del talento y en las distintas etapas que hay que tener para tener esa gestión más homogenizada del talento y esa detección del potencial. Si vamos un poco más en el desglose de esos 3 grandes bloques, cuando estamos hablando de higher talent, de detectar y de seleccionar el talento, nosotros lo que tratamos de hacer es siempre pensar de manera previa en cuáles son nuestros indicadores de éxito, cuáles son nuestras competencias críticas, definiendo no solamente a nivel de la gerencia de personas, pero con los stakeholders de la organización y entendiendo esa organización más en profundidad, cuáles van a ser los rasgos que necesitamos en las personas antes de ir a buscarlas. Una vez que tenemos muy claro lo que estamos buscando, de manera muy obvia vamos a estar seleccionando a las personas en términos de medición y jerarquización de los perfiles en los que más se adecuen a esas características que estamos buscando y que han sido consensuadas con los stakeholders internos previamente. Eso nos ayuda a facilitar las decisiones de todos, porque la decisión de una contratación es crítica y no concierne solamente a la gestión de personas, pero tiene un impacto mucho más amplio en el cual todo el mundo se tiene que responsabilizar dentro de la organización. Y también lo que tratamos de hacer a través de eso es tener herramientas o procesos que permitan vivir una experiencia positiva del proceso, cualquier sea el resultado, digamos, de ese proceso, pero que la experiencia sea positiva, que sea para el candidato, el cliente final o para los usuarios de recursos humanos que están usando esas herramientas. En la segunda parte de Build Talent, donde efectivamente estamos hablando de maximizar el desempeño, estamos trabajando sobre el potencial. El potencial, uno puede decir, es que una persona tiene potencial o no tiene potencial. Es una pregunta un poco más compleja porque la definición en sí de potencial depende no solamente de cada organización, pero también del momento en el cual esa organización se encuentra. Por lo tanto, tenemos que adecuar ese entendimiento de los requerimientos y después estar proporcionando algunos consejos, metodologías para optimizar el impacto de cada persona adentro de esa organización. Eso pasa por la inducción, tener una inducción eficiente, obviamente. Pasa por
procesos de desarrollo que parten de la toma de conciencia por parte de los evaluados de cuáles son sus fortalezas, qué pueden aportar adentro de la organización, su valor añadido a nivel individual, la optimización de su desempeño, porque obviamente si yo sé cuáles son mis fortalezas, pero también mis debilidades en cuanto a los demás, yo sé exactamente cuáles son las actividades en las cuales voy a crear más valor, y eso funciona a nivel individual, pero también a nivel de los equipos o a nivel de la organización en su globalidad, y de esa forma, obviamente, estamos generando más compromiso y más retención del talento. La última parte, en la cual nos centramos un poco más en los líderes de manera más específica, estamos trabajando sobre cómo un líder está construyendo su legitimidad de líder. Algunos pueden construir su legitimidad más en términos de expertise, otros más en términos de ideas, visionario, otros estilos de liderazgo son más carismáticos, otro más dominante, otro más flexible. Cada uno de esos estilos tiene riesgos asociados, pero lo que importa no es de decir que hay un estilo de liderazgo que sea bueno y otro que sea malo, como a veces lo podemos mirar, pero sí hay equipos, hay circunstancias donde los estilos de liderazgo tienen que estar más tirados para un lado, más tirados para el otro, para sacar el mejor éxito y el mejor desempeño. En eso tratamos de razonar, que sea partiendo con la selección de los líderes, la identificación de futuros líderes también, mirando un poco el pipeline de sucesores, cosas de ese tipo. Habilidades a veces específicas, dependiendo de las necesidades de la empresa, que pueden ser habilidades comerciales, habilidades emprendedoras, y de alguna manera más general, cómo desarrollamos y potenciamos el liderazgo de las personas en el interés de ellos y de sus organizaciones. Si miramos en la parte más derecha de esta lámina, tienen algunos aspectos clave, digamos, resumen de lo que Savvy Assessment propone en términos de sus herramientas en el mercado. Primero, lo que ven de 27 bajo 30 corresponde a las estrellas, corresponde a una evaluación llevada por la British Psychological Society, que es uno de los organismos más potente y reconocido a nivel mundial en términos de la psicometría, donde hemos tenido unas evaluaciones muy positivas de la herramienta WAVE, que es la herramienta principal de Savvy, lo irán descubriendo. 2 años de investigación y desarrollo tiene que ver con esos 2 años entre el 2002 y el 2004, de los cuales estaba hablando en la lámina anterior, que es el gran proyecto, digamos. Eso revela mucho el ADN muy universitario y muy científico que tenemos a nivel de Savvy Assessment, porque claramente es un proyecto científico que después ha tenido, obviamente, consecuencias comerciales y productos, comercialización de esos productos, pero no hay que olvidar ese ADN científico al inicio. Mejor validez predictiva es el foco. Era la visión de Peter cuando trató de crear todo un set de nuevas herramientas, con un foco no solamente a predecir el desempeño, pero también de detectar el potencial, de trabajar sobre las competencias, los modelos de competencias, y encontrar el calce de las personas con las culturas que ellos privilegian y que facilitan su desempeño. 50 años de experiencia corresponde a las experiencias sumadas, y de hecho mucho más de 50, de todos los científicos que tenemos en el grupo de investigación y desarrollo que tenemos en Londres, bajo el mando de Peter Saville y de otras personas que también reconocían en el mundo de la psicometría. 123 grupos de referencia. Cuando estamos trabajando sobre la psicometría, y con otras herramientas es algo más o menos similar, estamos tratando de ver con quién nos comparamos. Por ejemplo, si estoy considerando que yo soy una persona creativa o no creativa, eso no tiene mucha relevancia en términos de impacto en mi organización, en términos de desempeño. Lo que puede ser interesante para mí como para la organización, o para un reclutador, o para un coach, una persona, un líder, es de saber si, en términos de creatividad, me encuentro más que el grupo de personas al cual pertenezco, que va a ser, por ejemplo, un grupo de mandos medios internacionales, dentro de la media o debajo de la media en términos de mi creatividad. No me interesa saberlo en lo absoluto, me interesa saber lo que es diferenciador en cuanto al benchmark, en cuanto a lo que llamamos norma. Usos en más de 52 países. Yo creo que incluso podríamos duplicar ese número actualizando un poco. Motivación y talento es un poco el ADN específico de la herramienta WAVE. La base que tenía Peter Saville
cuando creó el Wave, no solo obviamente, fue de considerar que obviamente necesitamos ver lo que una persona puede hacer, lo que tiende a hacer más o menos en términos de rasgos de personalidad, las habilidades que puede tener más desarrolladas que otros. Pero en el fondo esas habilidades no nos sirven en caso de no tener el driver, la motivación, el incentivo para hacer uso de esas habilidades. Por lo tanto, no solamente basta con medir el talento, la capacidad para, pero también hay que medir las ganas de ponerlo en implementación. Y eso es lo específico de Wave. Después tenemos 16 tipos de reportes, porque como lo han empezado a ver, las herramientas Wave y las herramientas complementarias a Wave que estamos representando con Saville, tienen un abanico de usos, de posibles usos, que es muy amplio. Por lo tanto, a partir de una misma información, de un mismo cuestionario, nuestra idea es de poder generar distintos tipos de resultados que están orientados a distintos interlocutores, que sean de recursos humanos o no, o que puedan apoyar distintos procesos, que sea de desarrollo organizacional, de construcción de equipo, de desarrollo, de inducción, reportes expertos para profundizar en términos de coaching, etcétera. 3 únicos tipos de matices, eso es algo bien particular, los que conocen Wave ya saben de qué estamos hablando, es lo específico de tener talento más motivación para una misma dimensión, pero también de tener mediciones, no entraré en la tecnicidad hoy día, pero preguntas ipsativas, que son de elección forzada, y preguntas normativas, que son de escala Likert, de tener la posible comparación entre ambos para verificar el nivel de consistencia de todo eso, y las posibles brechas, y también de poder tener un doble clic en términos de facetas. Esos son los matices que podemos tener detrás de una misma dimensión a través de las herramientas Wave. Como lo han visto, estamos trabajando sobre distintos subprocesos, subsistemas de recursos humanos. Lo que nosotros hemos observado acá en Chile, pero también en otros países puede pasar lo mismo, sobre todo en grandes organizaciones, es que podemos tener distintos equipos que están dedicados a subprocesos o departamentos de recursos humanos, gestión de personas, digamos, y que no comunican entre ellos. Y los procesos no comunican, las personas no comunican, y la base es que no tienen una definición común de lo que están buscando y de lo que quieren, y menos orientada hacia la organización. Lo que nosotros proponemos es que eso no se define, no parte de personas, no parte de la gestión de personas, de capital humano, de recursos humanos, de cómo lo quieran llamar. Parte de la estrategia corporativa de la organización. La estrategia corporativa de la organización implica entender las metas, los resultados, el modelo económico, y en base a eso, tienen una definición común de lo que es el talento, de lo que va a ser diferenciadora dentro de esa organización, y una vez que tenemos ese consenso, que viene no de recursos humanos, pero del entendimiento de la organización y de la estrategia corporativa, vamos a tener el desglose y la aplicación de esa definición del talento dentro de los distintos subsistemas de recursos humanos, que pase por planes de sucesión, reclutamiento y selección, desarrollo, capacitación, todas las dimensiones, digamos, de una gestión de personas en el sentido amplio. Llegando a esta nueva página, lo que podemos ver es que ese modelo central del cual estábamos hablando, ese modelo de competencia, para tener una gestión por competencia hay que tener un modelo de competencia, o uno genérico o uno específico. Ese modelo de competencia genérico de Saville, que a veces adaptamos para algunas organizaciones, es muy central. Es la pirámide que ven al centro de este gráfico, que corresponde a 4 grandes áreas que corresponden a los Big Five, ¿es cierto? La división de eso en 12 grandes secciones, después el doble clic que nos permite llegar a 36 dimensiones o competencias, y después, de nuevo, esos matices de los cuales estaba hablando, que nos permite entrar mucho más en profundidad en términos de 108 facetas o conductas, digamos, facetas de personalidad o conductas cuando estamos hablando de competencias. Alrededor de ese modelo se han ido creando y generando distintos tipos de herramientas o de metodologías. Y esas herramientas vienen a servir una gestión del talento que nosotros dividimos en 4 grandes procesos. Muchas veces las personas consideran que la gestión del talento inicia con la selección.
que una curva, un ciclo de vida de un trabajador inicia con la selección. En realidad, va mucho más aguas arriba que eso. La selección es solamente la aplicación de algo. Lo que nosotros preconizamos, digamos, es una reflexión más aguas arriba en términos de requerimiento. A través, nosotros tenemos algunas herramientas y metodologías con eso, tarjetas, algunos perfiladores de cargos, etcétera, pero es una reflexión que también se puede llevar sin herramienta, pero que es imprescindible antes de seguir avanzando. Una reflexión sobre qué es lo que me define como organización, cuáles son mis cargos clave, mis competencias críticas, cuál es mi cultura corporativa, qué es lo que me diferencia de otra organización que está en el mismo rubro que yo. ¿Cómo voy a transformar eso en términos de modelo de competencias? ¿Cuál va a ser mi propia definición del potencial adentro de mi organización? Y una vez que yo tengo esa toma de conciencia, esas preguntas un poco más trabajadas, un poco más resueltas, incluso no solamente a nivel de personas, pero incluyendo a la organización en su totalidad y sobre todo a sus grandes líderes, yo puedo avanzar en la aplicación de esos requerimientos, de esos perfiles ideales, en términos de, primero, de selección. De hecho, trabajando con pruebas de aptitud, pruebas de competencia, pruebas de inglés, etcétera, podemos después ver qué tan cerca o lejos están los distintos candidatos de esos perfiles ideales que hemos levantado aguas arriba, y después jerarquizar, hacer selección, medir el ajuste de esas personas a las competencias, a los valores, y establecer claramente el calce con los cargos. En una segunda instancia, trabajar sobre el potencial. Estamos con personas que se supone que están adentro de la organización, entonces estamos en detección de altos potenciales, todo lo que va a tener que ver con desarrollo organizacional, trayectorias de personas adentro de la organización, desarrollo del talento, capacitación, detección de habilidades específicas que yo puedo necesitar en algunos proyectos específicos y todo lo que va a ser planificación de carrera. Y en la última parte, yo tengo también herramientas que van a permitir la optimización del desempeño. Si en potencial nos interesaba sondear de alguna forma lo que una persona podría hacer el día de mañana en términos de liderazgo, de emprendimiento, de aporte comercial, en el desempeño ya yo estoy trabajando con personas que ya están adentro en esos roles, pero tratando de optimizar en la manera que tienen de hacer su labor y de producir desempeño. Eso lo podemos hacer partiendo de la inducción, obviamente. Una vez que la persona está seleccionada, tratamos de apoyarla en sacarle el mejor provecho de su fortaleza y considerar y limitar lo que son más inhibidores de performance adentro de su perfil. Pero también vamos a apoyar el desarrollo y usar a veces el 360, como lo pueden ver acá. Eso tiene que ver, es una visión como de Wave, que parte de la autoevaluación, pero no solamente. Es la autoevaluación, pero voy a ir a comparar esos resultados de autoevaluación con jerárquicos, con la percepción de mis competencias por mis jerárquicos, con mis pares y con mis subalternos para tener una visión del impacto que yo tengo en mi ecosistema y trabajar sobre el desarrollo y la optimización de mi desempeño. También eso lo podemos hacer de manera más grupal, trabajando sobre los roles y la complementariedad entre perfiles, transformando disfuncionamientos y choques en sinergias y complementariedades. Si yo sigo, bueno, eso me ilustra que yo tengo claramente ese modelo de competencia que es central. Ese modelo de competencia, como cualquier herramienta psicométrica válida del mercado, está basado en los Big Five. Nosotros los Big Five los tenemos reunidos en esa parte central. Todo lo que ya se llama Openness to Experience de los Big Five, la apertura de la experiencia, lo vemos como estilos de pensamiento, que sea de una manera más analítica, más investigadora o más creativa, más macro. Después, extraversión tiene que ver con la relación con los demás, la interacción, con sociabilidad pura, con el impacto el que voy a tener hacia las personas, o la asertividad en términos de liderazgo y de decisión. Después, todo lo que tiene que ver con la adaptabilidad, que en términos de Big Five corresponde al control emocional y a la agreeableness, como se dice, y que tiene que ver con la flexibilidad, la capacidad de resiliencia y de robustez emocional, y de inteligencia emocional, y la visión colaboradora, que tiene que ver con el razonamiento más colectivo.
Y, en fin, lo que los Big Five plantean como conscientiousness, que tiene que ver con la capacidad de cumplir, de alguna forma, nosotros lo vemos en términos de ejecución, a través de una figura más de doer, de detallista, una figura más estructurada, de organizado, y una figura más emprendedora hacia las metas y el oportunismo comercial. Entonces, ese mismo modelo va a estar aplicado a distintas versiones y distintas herramientas. Primero, les voy a contar la pequeña historia de la familia Saville. Después de 2 años de gestación, entre 2002 y 2004, en los cuales se trabajó sobre el modelo, etcétera, y sobre el hecho de combinar talentos con motivaciones de manera un poco más teórica, salió el primer hijo Wave, que es el Wave Estilo Profesionales, que ven en esa primera fila. Wave Estilo Profesionales que tenía la pretensión nada menos de romper todo lo que existía precedentemente en términos de evaluación psicométrica, introduciendo más profundidad, más detalle, y de alguna forma salió la Rolls Royce de la psicometría, pero con mucha profundidad. Mucha profundidad en términos de tiempo para completar, 45 minutos, es bastante largo. Tiempo para retroalimentar, entre 1 y 2 horas, para poder sacarle un buen provecho de todas esas informaciones, y eso nos permite, obviamente, tocar un montón de procesos, que sean procesos de selección, crítico, o procesos de desarrollo. Y a través del web Estilo Profesionales estamos, ¿se recuerdan de la pirámide? Mirando hasta 108 facetas, 108 de talento y 108 de motivación, y detectando cuando hay brechas entre ambas. Mucha información. Muy rico en un proceso de coaching, cuando yo tengo el tiempo, etcétera, pero obviamente los clientes empezaron a decir, oye, nos gusta mucho esa herramienta, pero no tenemos el tiempo de usarla todo el tiempo que quisiéramos, en todos los procesos que quisiéramos, digamos. Entonces, ahí en 2007 nació el segundo hijo de la familia Wave, que es el Wave Focus. Nos dijimos 108 facetas, quizás es mucho. Quedémonos un nivel inferior en esa pirámide del modelo de competencia, y quizás para algunos procesos basta con 36 ítems de talento y 36 ítems de motivación. Ya es mucho más información que una gran mayoría de herramientas pueden proveer, y lo hacemos de manera bastante válida. Por lo tanto, nos sirve para procesos un poco más corto en el tiempo para completar, 15 minutos, como para retroalimentar e interpretar, considerar mínimo media hora, pero ya nos permite tener procesos más ágiles y más en volumen. Entonces, eso respondía a las expectativas de los clientes. Pero los clientes empezaron a usar el Wave de manera un poco más integrada en procesos de reclutamiento y selección en volumen, a veces adentro de un ATS, un sistema tipo Taleo que permite automatizar todo el proceso de selección y de medición de las personas. Y claramente el tema de talento y motivación, de tantos sesgos, tantos matices, no era lo que querían para esos procesos. Lo que querían era comprobar algunas habilidades de manera válida, simple, sin tanto estar mirando lo que uno puede querer o no, pero centrándose bien en las habilidades, con un reporte más sintético y con también costos mucho más bajos. Entonces, en el 2012 nació el tercer y último hijo, el Wave Fortalezas, que tiene también otras versiones de fortalezas como comerciales y otras, pero es el Wave Fortalezas donde sigo midiendo las 108 facetas, pero solamente de talento. Ya no me interesa de saber que una persona quizá hoy en términos de capacidad no se encuentra al nivel que yo quiero, pero que tiene las ganas de, y tener esa visión proyectiva hacia el largo plazo que yo puedo tener con las 2 versiones anteriores de Wave. No, en ese momento con el Fortalezas me interesa la habilidad para en el momento. Esas 3 herramientas se complementan dependiendo de los procesos. Han visto que aquí podemos tener Development Center, Assessment Center. Dependiendo de los procesos, se pueden complementar con otras herramientas. Por ejemplo, en Assessment Center lo que usamos mucho es la combinación, muchas veces, de Wave Fortalezas con las herramientas Swift. Las herramientas Swift son herramientas de pruebas cognitivas, pruebas de inteligencia, digamos, que están adaptadas a distintos niveles de cargo, distintos tipos de cargo, también a veces un poco más técnico, a veces un poco más generalista, y donde estamos midiendo la capacidad y el potencial. Y lo que más es interesante en el contexto actual es que las pruebas cognitivas lo que nos permiten predecir de manera extremadamente válida es el nivel
nivel de flexibilidad y de capacidad de adaptación de las personas. Y entre el estallido social y la crisis sanitaria que estamos viviendo, yo creo que la capacidad de adaptación se ha vuelto una de las competencias más críticas que necesitamos en cualquier cargo. Entonces, medirla con más precisión puede ser una buena ventaja. También algunas pruebas de inglés, porque efectivamente muchas veces le pedimos a algunas personas de recursos humanos, reclutadores, de medir el inglés de los candidatos, pero no necesariamente tienen el nivel de inglés para poder hacerlo. Por lo tanto, el hecho de poder apoyarse en algunas herramientas para eso es un plus. Otras herramientas, ¿se acuerdan de la parte de requerimiento en la rueda del talento que estaba mostrando anteriormente? Y estamos hablando de perfilador de cargo. El perfilador de cargo es un proceso bastante simple sobre lo que uno necesita para un cargo X. A veces tengo 10 interlocutores distintos y los 10 tienen una idea bien precisa, pero diferente entre ellos, de lo que estamos buscando para ese cargo. Entonces, el perfilador de cargo tiene como vocación de poner un poco todo el mundo de acuerdo. Va a ir a medir en 10-15 minutos, no una persona, pero los requerimientos de un cargo. Entonces, yo voy a tener para la competencia de análisis, según tú, ¿cuál es el nivel de importancia de esa capacidad de análisis? En términos de interacción con los demás, en términos de liderazgo participativo, en términos de estructura, ¿cuál es el nivel de importancia de esa competencia? Hasta 50 personas pueden estar respondiendo a ese cuestionario, porque generalmente lo que vamos a hacer es medir pedir la opinión de las personas que están en el cargo, de los jerárquicos del cargo, de los pares de ese cargo y de los subalternos de ese cargo, para tener un poco en embudo una definición más precisa del perfil ideal. Es el perfil de cargo. El Wave 360 tiene el mismo funcionamiento que el perfilador de cargo, pero en vez de perfilar un cargo, perfilamos a una persona. Vamos a evaluar una persona. Entonces tenemos la autoevaluación, como para las 3 versiones de Wave que mostré en la página anterior, pero también me van a estar evaluando mis jerárquicos, mis pares y mis subalternos sobre mi desempeño en las 36 competencias del modelo Wave. La última herramienta que ven es un poco aparte porque se dirige a otro público. Es una herramienta vocacional que permite a personas, estudiantes principalmente de 15 a 20 años, más o menos, de tener un poco más de claridad sobre su potencial y sobre las carreras que podrían adecuarse más a sus estilos, a sus ambiciones, a sus expectativas, motivaciones y talentos. Yo estaba hablando delante de 123 grupos de referencia. Cada vez lo que se trata de hacer a través de la psicometría es de aplicar un cuestionario. La persona responde a un cuestionario, tenemos respuestas brutas que dicen, en eso estoy bien, en eso estoy dentro de la media, en eso quizás no estoy tan bien, pero lo que vamos a hacer nosotros es comparar esos resultados individuales al cuestionario, de manera automatizada e instantánea, o sea, 5 segundos, a un grupo al cual la persona pertenece. Por ejemplo, si yo estoy tomando mi capacidad de creatividad, para volver al mismo ejemplo, voy a compararme con un grupo de mandos medios y profesionales internacionales, y eso me va a ubicar con esa curva de Gauss, esa ley normal, en cuanto al grupo al cual pertenezco. Pequeño ejemplo, si los puntajes que yo tengo en STEM, en puntajes normalizados, a través de esa comparación con el grupo de referencia, me dan en puntaje entre 4 y 7, lo que ven es que estoy dentro de la guata blanda de esa distribución normal, entre 4 y 7, yo tengo más o menos 70% de mi grupo de referencia. Por lo tanto, significa que mi predisposición para dicha conducta, dicho rol, etcétera, se encuentra dentro de la media. No hay nada diferenciador, no es que esté bien, no es que esté mal. No hay puntajes buenos, puntajes malos, una vez más. Pero sí me permite ubicarme en cuanto a los demás dentro de la media. Si yo tengo un 9 en alguna competencia, me va a decir que mi tendencia es de estar dentro de los 2-3% más alto de mi grupo de referencia en dicha competencia. Si en la creatividad estoy con un STEM 3, significa que soy parte de las 10 a 15% de las personas menos creativas del grupo de referencia. No que yo pueda ser o no ser creativo, es en cuanto a los demás. Eso es la gracia de la psicometría. Un tema que no hemos ido encontrando bastantes aquí en Chile es el tema de la distorsión.
muchas veces aquí están usando algunas herramientas que son más clínicas que laborales, digamos, y que son los test proyectivos, ¿ya? Lucher, Zullinger, y los dibujos, las proyecciones, etc. Y el problema que tienen en cuanto a la aplicación de esos test, que son más clínicos que laborales, pero que también tienen su mérito, es que las personas van a buscar los tutoriales en YouTube, van a pasarlo varias veces, y de alguna forma va a haber un aprendizaje y una preparación que me va a distorsionar los resultados que yo espero a través de esas mediciones. Eso es un tema que la psicometría ha tenido de todo tiempo, y lo que tratamos de hacer es apoyarnos en la modernización de la tecnología de información, digamos, para evitar ese tipo de distorsión. Dos ejemplos de lo que nosotros tratamos de hacer para evitar esa distorsión. Primero, con las pruebas cognitivas. En términos de pruebas cognitivas, lo que tenemos es el hecho de tener que medir una persona y poder medirla varias veces con el mismo test. Me explico. Una persona que está pasando el test de los dominos, si lo está pasando 3 veces durante la semana porque ha participado en 3 procesos, que la siguiente semana sigue participando en 3 procesos, ya en el absoluto yo puedo estar considerando que es un candidato que no le está yendo tan bien, porque si no ya entraría en una organización y ya no estaría pasando el test de los dominos. Entonces, una persona que lo ha pasado durante los 2 últimos meses 20 veces, le va a ir tremendamente bien y va a encontrarse favorecido en cuanto a una persona que lo está pasando por primera vez y que está disponible en el mercado. Lo que tratamos de hacer para evitar ese tipo de aprendizaje y de sesgo es de tener unos bancos de ítems bastante amplios que nos permite medir lo mismo, pero con distintas preguntas. Me explico. Cuando uno pasa, por ejemplo, un Swift Analysis, va a tener unas 6 preguntas de análisis numérico. También otras de verbal, lógico, etcétera, pero en las 6 preguntas de análisis numérico va a haber 2 que son fáciles, 2 que son más o menos medianas y 2 que son un poco más difíciles. Primero lo que vamos a hacer es una aleatorización para cada test en el momento de qué pregunta le toca primero, segundo, etcétera. Entonces, yo voy a completar el test, primero voy a tener una pregunta difícil, después una fácil, después una fácil, después una mediana. Otra persona que va a completar el test al mismo momento va a tener primero 2 fáciles, después una difícil. Hay esa aleatorización que me permite no sentir que quede corto. Y también verticalmente lo que vamos a hacer es un picking de los ítems dentro de unos bancos de ítem extensos de 40, 50 ítems que están midiendo lo mismo. Y eso nos permite, por ejemplo, cuando estamos trabajando en temas de Assessment Center, de tener a 10, 12 personas pantalla contra pantalla que están de alguna forma participando a la misma prueba. Entonces siempre existe la tentación de mirar un poco en la pantalla del vecino, pero no les sirve de nada porque estamos midiendo lo mismo, pero con distintas preguntas, una aleatorización y los bancos de ítems para todos, y teniendo respuestas que sí son válidas y confiables, por lo tanto comparables entre ellas al final. Otro ejemplo, porque no vamos a entrar en tanto tecnicismo, pero para evitar y detectar las distorsiones con Wave. Lo que pasa con Wave es que tratamos siempre de sensibilizar previamente a las personas, que sea por correo, que sea por llamada, sobre el interés que tienen y lo que ganan al completar las cosas de manera la más transparente, sincera posible. Sin embargo, siguen habiendo sesgos, porque hay personas que son más positivas hacia ellas mismas, otras más negativas hacia ellas mismas, otros que se conocen mejor, otros que se conocen un poco menos en términos de sus preferencias. Entonces, nuestra idea es de poder medir esas cosas y ver qué impacto tiene en la interpretación y la retroalimentación de un perfil. Si yo tomo ese ejemplo, ven que tenemos 4 grandes escalas adentro de un resultado de Wave. La primera se llama aquiescencia. No se asusten del término barbárico, se trata de deseabilidad social. Es la tendencia en proyectar una visión más cerca, ¿por qué deseabilidad social? Más cerca de lo que están esperando, deseable, o más lejos porque yo puedo ser más autocrítico. Entonces ese nivel de visión más crítica o más positiva hacia mí mismo, el test la detecta y nos da una información antes de entrar en los resultados. En este caso, yo tengo una persona que con un STEM 1 en aquiescencia es parte de los 1% de las personas más críticas de su grupo de referencia. La segunda escala es una escala de consistencia. Obviamente, si tengo una evaluación que parte de una autoevaluación, ¿qué crédito le puedo dar a esa evaluación? ¿Qué legitimidad le puedo dar a esa evaluación? Yo no sé si la persona lo ha respondido de manera correcta o no, si lo ha hecho de manera sincera o no, si se conoce o no. La consistencia nos viene a enseñar un poco eso. De nuevo, es un puntaje comparado con el grupo de referencia, y aquí yo veo que
con un puntaje de 8 es una persona que no solamente ha respondido manteniendo bien sus preferencias a lo largo de las respuestas del largo cuestionario, pero también que es una persona que tiene bastante claridad sobre sus preferencias. Cuando tengo puntajes en 1 o 2, obviamente yo puedo dudar de la sinceridad o del autoconocimiento de esta persona y yo tendré que considerar los resultados de manera mucho más cautelosa. Tercer indicador, alineación normativo-ipsativo. Lo normativo son las preguntas tipo Likert, lo ipsativo, las preguntas tipo forzadas. Por lo tanto, tratamos de ver si la persona ha respondido de la misma manera en los dos tipos de preguntas. En la última indicación que tenemos es la alineación motivo-talento. La alineación motivo-talento nosotros lo trabajamos de alguna forma de la felicidad laboral. Si yo tengo una buena adecuación entre lo que sé hacer y lo que me gusta hacer, obviamente voy a tener una mayor satisfacción con lo que estoy haciendo. También lo trabajamos a través del calce con la cultura. Si estoy en un ambiente que funciona con mis preferencias conductuales, obviamente estaré con una mayor felicidad. La alineación entre motivación y talento va evolucionando a lo largo del tiempo. Obviamente cuando estamos saliendo de la universidad puede estar un poco más baja porque hay cosas que nos gustaría desarrollar más que el talento que tenemos en el momento y se va aumentando generalmente con la experiencia profesional. Pero sí nos da una indicación muy interesante cuando estamos en procesos de desarrollo o de coaching sobre algunas dimensiones donde quizás yo puedo no estar alineado en una persona entre lo que sabe hacer y lo que le gustaría hacer. Volvamos ahora a esos tres grandes bloques, porque de alguna forma tenemos herramientas, lo han visto a través de esa rueda de herramientas, corresponde más o menos a 42 herramientas distintas disponibles en español de Latinoamérica y un poco más de 120 si estamos trabajando en inglés. Pero no solamente son herramientas, también son metodologías para todo lo que tiene que ver con selección, construcción y desarrollo y liderazgo. Entonces, le voy a dejar la mano a Leslie Marquina, que es consultor senior de nuestro equipo, para presentarles un poco lo que podemos hacer y lo que pueden hacer, o de manera internalizada o apoyándose con expertos externos, en cuanto a ese tipo de herramientas y algunos tips de cómo pueden estructurar de alguna forma los distintos procesos de gestión de personas que tienen. Bueno, como comentaba Julián, específicamente cada una de estas características nosotros las hemos trabajado en estos últimos 4 años dentro de la consultora, con ciertas metodologías que vienen un poco estandarizadas desde el modelo de Saville, pero también poniéndole un poco el contexto organizacional de cada una de las empresas con las cuales nos ha tocado trabajar. Obviamente hay factores que podemos extraer de esos distintos contextos y por eso les proponemos de alguna forma este paso a paso metodológico que va a establecerse según sea cada una de estas áreas para las cuales Saville trabaja, ¿no? Bien sea Hire Talent, Build Talent o Lead Talent. Cualquiera de estas tres tienen variabilidades de usos, o sea, vamos a tener focos distintos para cada una. En el caso de la contratación, vamos a ver que el panorama de diseños de selección es muy crítico, porque justamente son procesos bien estándares donde vamos a ir a entrar a dos o tres perfiles de selección y vamos a buscar cuáles son los candidatos más adecuados y en función de eso dar un resultado. Todo lo que son assessment ejecutivos, que ya es un proceso mucho más profundo, porque son para cargos más críticos, tal vez más elevados en el nivel jerárquico y que precisamente requieren de una profundidad mayor. Y después está todo un sistema, cuando ya se crean más sistemas estandarizados dentro de una organización en procesos de selección, que ya implicaría una masividad mayor, ¿no? Esos son como los 3 approach o aproximaciones que podemos tener desde el Hire Talent de manera estandarizada. Hay muchas más cosas que hacemos, pero esas son como las que más hacemos y por eso las ponemos acá en esta presentación. Entonces, el proceso de selección para lo que son las herramientas Saville parten definiendo un perfil. Y esto es uno de los pasos más críticos de este proceso de selección. Ustedes, aquellos que trabajan en selección, lo conocen. ¿Por qué? Porque para nosotros en esta metodología, una de las cosas más importantes no es solamente tener la descripción del cargo, que está muy bien y es muy válido, pero también tenemos que ajustarnos a la situación individual de ese minuto, de ese equipo, de ese cargo que va a tener en ese minuto más estratégico de la organización. Entonces, a partir de eso, se levanta un perfil crítico con estas tarjetas que contienen el modelo de WAVE.
En este caso es el modelo WAVE, pero también podemos extrapolar qué es lo que necesitamos en términos de aptitud cognitiva para las personas y cuánto queremos que estén por encima de un tanto por ciento de posibilidad, ¿no? Para esta gente. Y después comienza entonces el proceso de enviarle a cada uno de las personas el test que más queremos, de donde queremos sacar la información. En este caso, uno tendría que seleccionar cuál es la herramienta que corresponde a ese proceso. Por ejemplo, para un assessment en ejecutivo, ocupamos WAVE estilos profesionales, digamos, el hijo mayor de WAVE, en donde vamos a entrar con más profundidad a cada faceta, a cada una de las características más específicas, porque nos sirve de estas particularidades. O si es que estamos haciendo un proceso masivo, Fortaleza junto con Swift puede ser, digamos, el embudo perfecto para poder discriminar cuáles son los candidatos que se ajustan más a este perfil. Al final nosotros le enviamos a las personas, una vez definido ese test, estos test de forma online, esta plataforma que recibe o que de alguna forma recibe los datos de las personas, son unas plataformas que se denominan ATAWAT, que es Anytime, Anywhere, Any Device. Pueden llevarlo bajo cualquier tipo digamos, de instrumento, de equipo, que puede ser un computador, que puede ser un celular, una tablet, etcétera, para que ustedes, digamos, ninguna persona tenga ningún tipo de impedimento de llenar el test. Hay gente que le es muy cómodo hacerlo el celular y otros que es más cómodo el computador, y están las opciones abiertas para todos. Una vez que eso se ha hecho, nosotros empezamos, de alguna forma, dado que está esto en una plataforma y todas estas herramientas son online, podemos descargar la información y comenzar a cruzar. Nos pasa mucho con nuestros clientes que siempre nos solicitan informes que sean un poco más concretos. Los test de WAVE son test que traen reportes estandarizados y no están hechos a medida bajo un perfil estándar, porque sería muy reductor. Lo que nos permite esta herramienta, dado que levantamos un perfil específico, es realizar hojas de calce, en este caso como la que están viendo en este minuto, en donde podemos comparar perfiles específicos de 3, 4 personas que están postulando para este cargo, es decir, las ternas finales, y poder presentar un informe que no sean 20 páginas escritas que la persona que es nuestro interlocutor probablemente no vaya a leer. Entonces, lo que permite este tipo de interacción, digamos, con el interlocutor interno, es presentarle esto más concreto. Por ejemplo, lo que ustedes ven allí, ven que hay 3 candidatos, Ramírez, Pérez y Muñoz. Nosotros levantamos las competencias críticas y definimos que, por ejemplo, Pérez es la persona que calza un poco más que el resto en términos porcentuales totales. Pero cuando la persona dice, no, va, perfecto, vamos a escoger a Pérez. Ok, yo le tengo que dar desde el área de recursos humanos los warnings o alertas de que igual, tomando a cada persona, tiene ventajas y desventajas. Si vamos al cuadro de al lado, van a ver que hay un círculo donde tienen que si yo veo Pérez y digo, no, es que convencer a la gente es su máxima capacidad, que bueno, realmente por eso es que me sirve para este trabajo, pero tengo que tener cuidado porque tal vez el panorama más de interrelacionarse o de generar vínculos con los demás, o este tema más de desarrollar estrategias, no es lo más alto que está en este perfil. Y así como tal vez el entregable o el producir resultados, esto de preocuparse por el detalle, tal vez no es el proceso que esta persona, digamos, prefiere más. Entonces, si bien calza muy bien con el cargo, hay que tener como estas advertencias dentro del proceso de selección que también me va a ayudar a dar el paso de la inducción en el minuto en que la persona ingrese. Entonces ese es como el paso a paso del proceso más higher talent. Después La idea pasamos, también es de poder explicar a las personas que no hay candidatos perfectos y que tienen que tener una convicción, tienen que tener una elección y una accountability en esa decisión de, ok, quizá hay 2 que tienen un porcentaje bastante similar y que pueden hacer la pega globalmente, pero si estoy razonando, por un lado, yo puedo privilegiar más el hecho de convencer o por el lado más el hecho de interrelacionar. Y eso solamente el líder, y ni siquiera la persona de recursos humanos, el líder sabe lo que más necesita y lo que más quiere privilegiar en este momento. Entonces la idea es justamente implicarlo, generar ese sponsorship, ese accountability del líder en la decisión. por eso es que en el proceso Julián hablaba anteriormente de esta alineación del área de selección con el área de desarrollo, etcétera, porque si el líder está alineado en algún proyecto y entiende qué es lo que está buscando, es más fácil discernir cuál va a ser el candidato que mejor le sirve, aunque este no sea el que mayor porcentaje de calce tiene. Es como justamente son aquellos matices los que los ayudan a tomar decisiones. Bien, entonces si seguimos en el mundo como el paso a paso metodológico, por decirlo así, cuando entramos al proceso de construcción de talentos, de build talent,
que habla mucho de esta agilidad, más bien del talento, del cómo vamos a aprovechar ese diagnóstico que podríamos hacer con cada uno. En el caso del Big Talent tenemos dos tipologías de cosas que hacemos muchísimo dentro del mundo de Chile, por decirlo de alguna forma. Nosotros hemos trabajado harto en estos temas, que es, uno es el diagnóstico potencial y otro es las dinámicas de equipo. El diagnóstico potencial con las metodologías de Saville implican un entendimiento estratégico muy importante de cuáles son las características del modelo actual de la organización, qué es lo que vende, hacia dónde quiere ir ese negocio, cuáles son las características específicas que ellos pueden determinar en términos conductuales para tener éxito dentro de esa organización con esas características estratégicas hoy día. Y ese levantamiento o definición del potencial podemos ir a contrastarlo con un modelo como WAVE, como ustedes ven allí, ahí está un poco el círculo que Julián les mostraba, para entonces poder definir a qué llamamos potencial en una organización. Una vez que eso está definido, entonces ahí hay que seleccionar qué tipo de herramienta vamos a ocupar para medir a las personas y poder contrarrestar esa información. Y hay un factor que para nosotros es muy crítico, que no solamente es la medición y diagnosticar, sino es devolver la información, que es el proceso de feedback. Para nosotros el proceso de feedback es la base crítica del proceso de desarrollo. Y en ese feedback que entregamos, sobre todo con herramientas muy profundas, en este caso Wave Estilos Profesionales, vamos a generar esa noción de toma de conciencia en las personas de cuál es su competencia diferenciadora con los demás. Y en ese camino poder empezar a generar esa máxima potencialidad de sacarle el jugo a quienes realmente tienen potencial. Y en ese sentido de realmente tengo potencial, ¿cómo lo defino? Si yo tengo información que puedo descargar de toda esta plataforma con toda la data y cruzar con aquello que yo definí que era potencial, puedo entender y rankear quiénes son las personas que más potencial tienen. Si es que acaso la empresa tuviese también información de temas de desempeño, en términos más de indicadores fijos y duros, vamos a poder hacer inclusive 9box de desarrollo, que en este caso es un cruce de información del potencial que determinamos con Wave y el desempeño que tienen las personas en términos de KPI, para poder definir a quién le vamos a poner estas fichas de desarrollo con más ahínco, porque las empresas no tienen, sería soñado que todas tuvieran el presupuesto y todo el proceso o el músculo, digamos, como para formar y desarrollar a todas las personas. Pero usualmente se tienen que tomar ciertas decisiones y para poder llegar a ese filtro, esta es una manera. De hecho, Cuando Leslie, hacemos en ese aspecto, lo que es bien entretenido de lo que nos ha pasado en muchas organizaciones es que los líderes muchas veces tienen unas ideas prehechas sobre quiénes son los potenciales. Entonces, quieren medirlos, a veces solamente ellos, a veces dentro de una muestra más amplia, y después se dan cuenta de que quizás tenían sesgos, porque las personas con más potencial eran las personas que tenían un poco más de asertividad, un poco más de interacción, o algunos rasgos que ellos valoran y que no necesariamente son los rasgos que más son sinónimos de potencial para la organización y para servir la estrategia de la organización. Por lo tanto, siempre al momento de revelar un poco la información de los 9box, hay grandes sorpresas en cuanto a en qué como se dice, el watómetro funcionó y en qué no, a nivel de esos potenciales. justamente, y digamos, estas intuiciones que podríamos llegar a tener, para nosotros se transforman en un talent review que va a ver cómo podemos trabajar con este talento que tenemos hoy y que sobre todo ahora en este tipo de situación en la que estamos, contar y conocer con cuáles son las personas con las que cuento hoy día y qué capacidades tienen y cómo las puedo, digamos, apalancar y mejorar mutuamente entre ellas para que generemos entre todos un resultado bastante crítico, ¿no? ¿Qué podemos obtener de este tipo de información cuando levantamos potencial? Usualmente lo que obtenemos son estudios de data o información que nos permite visualizar, no sé si se ve la próxima lámina, ahí está, todo lo que implica las competencias más pesadas para esta organización, qué es lo que más pesa en el conjunto de personas que medimos en este término de diagnóstico. Y ahí definir un poco, junto con ese benchmark, cuáles son las características de este grupo de trabajo.
junto con el Ninebox, como ya le presentábamos, dónde está ubicada cada persona, quién tiene el máximo potencial junto con el máximo desempeño, dónde cruzan tal vez aquellas personas que hoy día les está yendo muy bien, pero no necesariamente tienen mucho potencial, cómo podríamos hacer un booster para que estas personas se muevan hacia ese potencial más amplio, ¿no? Y ahí vamos a ir tomando decisiones de cuáles serían, no sé, las capacitaciones, los planes de desarrollo, las movilidades que tendríamos que realizar. Y después están inclusive estudios por áreas, si es que midiéramos un macro más amplio de la organización, empezar a entender cuáles son las fortalezas de cada una de las áreas dependiendo de lo que hace, si es que todos se agrupan en ciertas características, y eso nos va a ayudar un poco a la interacción que debe haber dentro de una organización en términos de potencial. Y todo lo que es la data individual para cada persona, que implica no solo dónde está posicionado dentro de ese Ninebox, sino cuáles son sus buenas fortalezas, con dónde puedo ya de una vez empezar a trabajar inmediatamente, y qué características van a ser los espacios de desarrollo que va a tener esta persona, con los cuales yo voy a tener básicamente un plan ya establecido de desarrollo individual, muy bien creado y bien validado, porque la persona, dado el feedback, lo tiene súper claro. Entonces, esa validez es muy importante. Nosotros cuando trabajamos todo el proceso de construcción de talento, y este también implica para este proceso de diagnóstico de equipo, hay un factor que es importante, que es el proceso comunicacional, el cómo le decimos a las personas que vamos a trabajar en esto y que de alguna forma les comunicamos cuál es el propósito de este tipo de información. Eso es una recomendación que le damos a todos nuestros clientes, que siempre le tengan muy claro a la gente para qué me estás enviando esta herramienta, por qué tengo que llenar este cuestionario, cuál es el objetivo de esto. Entonces, si eso queda muy claro, la gente entrega una mejor información y por lo tanto lo que van a obtener de eso es mucho más, de alguna forma, válido y más consistente como para poder legitimizar esa información hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando hacemos temas de equipos, que es este foco más de construcción, yo creo que este es uno de los proyectos que más nos parecen entretenidos, digamos, en general nos gustan mucho, porque se ven muy rápidamente los resultados, y esto es algo que usualmente nuestros clientes siempre nos piden, ya, pero cuando hagamos esto, ¿en qué momento determinamos que esto sale más rápido? ¿Cuánto nos tardamos? ¿2 meses, un mes, etcétera? Esto es muy rápido porque justamente levantamos junto con el líder y el equipo de trabajo a dónde quieren ir, cuál es el propósito de su equipo, qué es lo que hacen y cómo se tienen que mover, a qué resultado tienen que llegar, un poco ese transversal que mostraba Julián al inicio. Y dado que damos un feedback individual, en este caso con un reporte que se llama roles de trabajo o roles de equipo, anteriormente llamado así, vamos a determinar en esos 8 grandes roles donde la persona prefiere estar. Y en ese camino hay gente que de repente no tiene tantas complementariedades, sino que más bien hay choques. ¿Pero por qué? Bueno, porque son distintos o porque se agrupan todos en un mismo lugar, y esa noción grupal, tanto como la individual, nos permite analizar cuáles son los factores que podrían estar afectando el resultado de este equipo, o hacia dónde deberían de moverse, o qué tipo de capacitación deberían de tener, o cuáles son los consejos que les vamos a dar a los líderes para que aprovechen la maximización del desempeño de su gente. Entonces, en cierta medida, lo que obtenemos al visualizar a cada persona desde las preferencias de su rol, no así desde lo que evitan, digamos, sino más bien desde donde se para positivamente cada persona, vamos a poder comenzar a trabajar todo lo que implica el team building. Y el team building no es solamente ir un día digamos, al campo a conversar y a decirnos honestamente lo que estamos haciendo, sino también entender al otro desde cómo me entiendo yo a mí mismo. Yo sé que yo soy una persona conversadora, que me gusta ir a la batalla de los resultados, pero también sé que mi compañero es un personaje más analítico, más callado. Entonces, esa noción mutua va a permitir que la distribución del trabajo sea mucho más eficiente, y es justamente lo que este tipo de estudios nos permite. En el ejemplo de entregable, digamos, como a qué podemos llegar, van a visualizar allí que tenemos, más allá del ranking de roles como equipo, análisis tipológicos como, por ejemplo, ver a un equipo que está muy orientado hacia el análisis y a la innovación, por ejemplo, este ejemplo que pusimos aquí, son sus roles principales, es lo que más prefieren. Por lo tanto, es un equipo que disfruta mucho de poner las ideas sobre la mesa, de conversar las cosas profundamente, con data, con matemática, con gestión más, digamos, tecnológica, pero tal vez les cuesta mucho más posicionarse en una parada de entregables, de todo lo que tiene que ver con ir a pelearla a la calle o a venderla en términos comerciales o a ponerse la vara un poco más alta.
Entonces allí, como equipo, hay una toma de conciencia que no solamente es yo como persona, sino también, oh, mira, como equipo podríamos jugar ciertos roles o darle validez a esa persona que tal vez está solita allí, que es el único que tenemos abanderado para que salgamos a dar resultados. Entonces, empiezan a tomarse situaciones grupales que pueden ser un poco más rápidas de entender en el minuto en que nos vemos ahí proyectados, ¿no? Dado que es una herramienta muy válida, lo que nos pasa siempre es que la gente se ve muy rápidamente en lo que el perfil les entrega. Por lo tanto, cuando se ven individualmente y después se ven reflejados en el grupo, la legitimidad de eso que está ahí para ellos es como muy rápida. Y en ese sentido, el roles de equipos es bastante express, por decirlo de alguna forma, en términos de resultados. Se fue la presentación muy atrás. Ahí, justo. Nos falta, vamos hacia el de Lead Talent, exacto. Bien, liderar talento, en términos de Saville, implica, como les hablábamos, un modelo que es muy similar al concepto del diagnosticar potencial en la amplitud total de la organización. Solo que en este foco en particular de los líderes, vamos a entrar a un estrato, digamos, de jerárquico mucho más alto, vamos a siempre a profundizar en su máxima expresión dentro del modelo, porque justamente el líder es bastante crítico para la organización, es un factor de movilización del talento, pero también hay dos factores que nosotros ocupamos mucho dentro del proceso de liderazgo. Uno es ¿cuál es el estilo del liderazgo? Es decir, esto cómo lo transformamos más allá de la personalidad en concretos estilos que pueden favorecer al resultado del negocio dependiendo de lo que el negocio hace. Pero también, más allá del estilo, ¿cuáles son los riesgos asociados a esos estilos? Porque en cierta medida, personas que son, no sé, muy carismáticas, como decía Julián, unas personas más people person, su riesgo es que alguien se los pase a llevar porque son tan queridos que no se dan cuenta un poco como de la visión un poco menos tolerante, sino más bien muy tolerantes, entonces pueden tener riesgos en ese sentido. Y igual podemos cruzar la data de información de potencial, dado que levantamos un perfil de liderazgo específico para ciertas organizaciones o para ciertas situaciones de la organización, y obtenemos esta tipología de reportes, en donde está los tres tipos de liderazgo. En este caso nosotros los definimos como el líder que es más profesional, aquel al que seguimos porque es un experto, porque lleva la lógica detrás de las cosas, etc. A la persona que la seguimos porque es más personal, más people person, esto que yo decía, más adaptable, una persona con mucho dominio de los demás, más flexible en general. Y está el que es pionero, que es este personaje mucho más innovador, más rompedor de paradigmas, que de alguna forma va a ser emprendedor y va a cortar de una manera muy distinta de lo que cortan los demás y va a generar un poco polémica, ¿no? Y hay gente a la que le gustan ese tipo de liderazgo y los va a seguir. Ahora, ¿cuáles son los riesgos asociados? Y también hay tipologías de riesgos. Bueno, el que tal vez tiene mucho del hacer, es muy perfeccionista y va a quedarse muy metido en el detalle y eso le va a tomar mucho tiempo y no va a tomar suficiente altura. O el que es más crítico, en donde va a poner la llaga al dedo de la gente y va a ser mucho más directivo. O una persona que es mucho más disruptiva, que tal vez siempre está en contra o a favor del desafío. Y en ese sentido, hay culturas organizacionales que permiten este tipo de riesgos, pero hay otras para las cuales el riesgo puede ser muy alto y el precio a pagar también. Entonces, justamente los equipos, si entendemos a los equipos, y un poco este es como el sueño dorado del proceso Saville, si sabemos y tenemos medidas a las personas y conocemos sus equipos de trabajo, también sus estilos de liderazgo, podemos interconectar toda esta data y toda esta información para trabajar con las personas y efectivamente llevarlas a un proceso de desarrollo conjunto. La idea bien es adecuar justamente a un estilo de liderazgo. Lo que vemos mucho en algunas organizaciones es que hay hoy día personas que leyeron, gerentes de recursos humanos, que leyeron sobre el liderazgo, leyeron los libros de Steve Jobs, etcétera, y piensan que hay un buen estilo de liderazgo hacia el cual todo el mundo tiene que aspirar, digamos, y otros que son más retrógradas porque son más dominantes, más clásicos, más patrón de fondo, digamos, para hablar bien chileno. Pero en realidad no hay que diabolizar ningún estilo. Lo que sí hay que medir los distintos estilos, entender los equipos, las culturas y los desafíos a los cuales se presentan justamente estos equipos y encontrar el estilo de liderazgo que más se pueda adecuar o a veces también tener juxtaposición de estilos de liderazgo adentro de un mismo equipo. Entonces, por eso que hablamos de doble clic, hablábamos de matices, porque en términos de liderazgo hay mucha responsabilidad y muchos
mucho margen de acción que podemos tener a través de una buena toma de conciencia y hacia un buen desarrollo de las habilidades de las personas a favor del éxito de la organización. Exactamente. Bueno, en ese camino, lo que vemos que también podríamos hacer, y ahí empieza ya un proceso mucho más profundo del ataque al líder, por decirlo así, este proceso tiene que ver más con un 360 o con un proceso de coaching, que son las dos posibilidades que nos dan este tipo de herramientas. ¿Por qué ponemos nosotros allí el proceso de coaching? Porque el acompañamiento del líder es mucho más profundo y necesita una atención más uno a uno, al detalle, con varias reuniones, y en ese camino nosotros determinamos un plan de acción con un coach. Ese plan de acción puede venir o de un web de estilos profesionales, y por eso está ahí puesto, o por un reporte o un informe que nosotros llamamos 360, que es un test en sí mismo, donde hay varias personas opinando sobre este cargo. O sobre esta persona en particular. Son hasta 25 personas que pueden opinar sobre la persona y va a depender de en qué estrato de ese 360 se encuentran. En este proceso de feedback que recibe una persona de 360 hay que ser muy cuidadoso y muy, de alguna forma, bastante asertivo. ¿Por qué? Porque estamos tocando unas hebras que no solamente son las que la persona piensa de sí misma, sino cómo los ven los demás. Y en ese proceso también hay una comparación con un benchmark, entonces el feedback es mucho más duro. Por eso recomendamos, y ahí está ese corazoncito en el dibujo, que implica hay que tener mucha empatía en ese proceso de feedback 360, ¿no? Y Hay que tener cuando mucho ya llegamos criterio. a un... Perdón. Hay que tener mucho criterio también entre lo que vemos solamente con la persona o lo que puede traspasar a través de la organización con la voluntad de la persona evaluada. El tema del 360 y del coaching es siempre cuál es el buen nivel, el buen punto medio, digamos, entre lo que podemos profundizar con la persona, pero que se queda con una máxima confidencialidad, porque si no estamos hackeando el proceso de alguna forma y la confianza de la persona, pero también hay que considerar que no podemos desconectar eso de la realidad organizacional, de las expectativas, de las competencias críticas que están validadas por el líder de esta persona, etcétera, y cómo vamos a también garantizar que eso se concrete, no solamente en un diagnóstico, en un entendimiento, pero en un plan de acción concreto, y que haya la implicación, no solamente del evaluado y de su coach, pero también de sus interlocutores de recursos humanos, su jefatura, en la implementación de ese plan. Correcto. Bueno, en ese proceso que implica la implementación de un plan de acción, lo que a nosotros nos acomoda mucho es justamente hablarlo con la persona, pero también plantear que estén presentes, sobre todo cuando ya el plan está definido con la persona y hemos llegado a ciertas realidades específicas, que estén presentes el área o de recursos humanos o el líder de esta persona. ¿Por qué? Porque esos acuerdos y esas disposiciones al desarrollo de esta persona tienen que estar alineadas con todos estos interlocutores, porque si no, la persona está tratando de remar sola y si su jefe no está consciente de que está haciendo digamos, este esfuerzo de desarrollo, va a ser más difícil que esta persona pueda desarrollarse. Entonces, un poco el proceso, si vemos los entregables, y acá es donde yo siempre pongo ojo como en dar los consejos, que es un poco el extracto que aparece allí, los consejos a medida que podemos tener con reportes como el reporte de desarrollo, que van justamente a tocar la hebra de dónde está la persona parada hoy día, y el consejo que le va a dar va a ser muy apuntando mucho a justamente donde está hoy, que no es necesariamente el mismo consejo que le va a dar al personaje que quiere estar en un stand 10, hoy día no está en el 2, yo no puedo permitir que los consejos que le demos sean muy estratosféricos, más bien tienen que ser muy específicos con respecto a dónde está la persona parada hoy, y algo que sea alcanzable, que la persona pueda sentir que está avanzando en su proceso de desarrollo. Si bien El nosotros famoso tenemos allí, objetivo SMART. correcto, si bien tenemos allí justamente todo el espacio de desarrollo amplio del objetivo de una persona a la hora de plantearse un proceso de avance, va a determinarse según sea el perfil que estamos esperando a esta persona. Y como siempre, en todos los procesos que hacemos, la definición de a dónde queremos llegar es crítica, porque no le podemos avanzar a la persona un proceso de decir, bueno, avance y desarróllate, pero ¿para qué? ¿A dónde quiero ir? Entonces, el de dónde partimos, que es el diagnóstico inicial de la persona, y a dónde queremos llegar,
es usualmente el tracking que le hacemos a alguien, acompañado claramente de un coach o una persona que sea experta tanto en la herramienta como en los procesos de coaching, básicamente. Bien, además de esto, nosotros tenemos una gestión que realizamos a través de esta plataforma que yo les contaba, que es Atawat, en donde de alguna manera podemos descargar toda esta información. ¿Por qué tenemos esta plataforma? Justamente para poder anexar y enchufarnos, digamos, a cualquier tipo de modelo que exista dentro del mundo laboral. ¿Por qué? Porque las empresas, cada una tiene sus particularidades, pero no podemos dejar de medir a la gente bajo lo mismo. En cierta manera, nosotros mantenemos el estilo de medición de la persona y que la devolución a la persona sea algo muy de ella y para ella, y después lo asociamos a un concepto organizacional, con el modelo de competencias de la empresa, etcétera, pero sin dejar de validar que la data que estamos levantando de cada persona es muy buena. Y en ese sentido, las personas valoran el hecho de que siempre sea la misma herramienta, solo que el contra qué lo voy a comparar va a ir cambiando, porque justamente esa es la agilidad en la que tenemos hoy día dentro de las organizaciones. Son organizaciones muy ágiles, donde se cambia de estrategia todos los días, nos pasan pandemias de vez en cuando, y ahora tenemos estas situaciones donde tenemos que adaptarnos y los perfiles van a cambiar. Entonces, si somos una camisa de fuerza y tenemos todo establecido y el test está asociado al modelo de hoy, el modelo perfectamente en 3 meses más va a caducar y no tenemos cómo seguir midiendo eso y buscando comparaciones hacia atrás. Entonces, esa alineación nos lo permite una plataforma como la plataforma Oasis, donde siempre nos vamos a poder descargar la información de tiempos anteriores o actuales, por proyectos, etcétera, y donde todos tenemos accesos distintos. Hay personas que pueden ver reportes, personas que pueden gestionar proyectos, etcétera, y ahí nosotros vamos a ser como bien partners para las personas que estén asociadas a estas plataformas. ¿Bien? Luego, bueno, estos son un poco los clientes con los que trabajamos en Savile Assessment en Chile. Hay distintos tipos de rubro, como ustedes se podrán dar cuenta. Es difícil no entrar a cualquier tipo de empresa, porque estas herramientas, como yo les decía, conversan con cualquier tipo de método, porque estamos hablando de la base de la personalidad o la base de modelos y metodologías psicométricas estándares. Entonces, para cualquier tipología bancaria, no sé, rubros de minería, rubros de consultoría, tenemos muchos consultores independientes, sobre todo, que están trabajando con nosotros porque hacen sus procesos particulares, alguien que se dedica solamente a teamwork y por ahí entra con el tema de roles de equipo, o una persona que es coach y se va con 360 a niveles profundos y acompaña a la gente por un par de años. De alguna forma hay muchos tipos de clientes, pero también hay clientes internacionales que han ido, digamos, naciendo en lo local, que ya son todos los que maneja Savile a nivel mundial y que de a poco han ido descubriendo que estamos acá también en Chile y que hemos ido sumando dentro de nuestro portafolio, por decirlo así. Luego, el proceso del cómo trabajamos con estas herramientas y nuestros clientes. Tenemos 2 formatos de trabajo. Uno es el formato en donde las personas no tienen un equipo de trabajo que pueda hacer toda esta tarea y nos las delegan a nosotros, que es básicamente consultoría, nosotros usando las herramientas Savile, obviamente, pero también, y es algo que nos gusta mucho hacer, formamos a los equipos de trabajo de recursos humanos, desde el gerente de recursos humanos hacia abajo, para que ellos puedan adaptar este tipo de metodología a su organización, porque son los que mejor conocen la cultura de la empresa, y vamos a formarlos desde una certificación base de estas herramientas, sobre todo la herramienta Wave, junto con la Swift, que es justamente como el compendio en términos de pruebas cognitivas, que se usa mucho en selección y potencial, que es las cosas que más realizas con estas herramientas. Y después de que las personas están certificadas, dependiendo del foco de desarrollo que tengan dentro de la organización o el tipo de proyectos al cual quieran partir, van a empezar a capacitarse en medios días como complementarios que implican, no sé, en roles de equipo, en términos de workshop de equipos, temas más de desempeño 360 para aquellos que son coach y que quieren entrar a profundizar, temas más de desarrollo, sobre todo para los jefes de DO que quieren entender cómo establecer proyectos de este tipo, maestría para aquellos que quieran profundizar mucho más entre la interconexión que existe con cada una de las facetas del Wave, todos los usos posibles que puedan tener, pero como no todas las personas lo van a ocupar las herramientas para todo, pues hay capacitaciones específicas para cada tipología de uso, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo más importante acá es que si ustedes están interesados en conocer
cuáles son las herramientas y qué cosas hacen, certificarse en cualquiera de las bases, Universidad Fortalezas, que es mediodía, o WAVE Estilos Profesionales, que son 2 días, y a partir de ahí empezar a entender un poco el mundo de metodologías, porque esto no son solo herramientas, son metodologías de trabajo, puedan entender cómo ayudarse a gestionar mejor el talento. Considerando, Leslie, que efectivamente todos esos módulos, la certificación base y los distintos módulos de profundización, normalmente se hacen de forma presencial y lo hemos dictado, o sea, alrededor del mundo se dictan de la misma forma en formato presencial. Lo hemos ido adaptando en términos de formato pedagógico al forma remoto para poder trabajar durante las próximas semanas o meses. Así que no duden en solicitar más informaciones con Leslie al respecto. Hemos tratado de un barrido un poco amplio sobre lo que se puede hacer en términos de psicometría, a través obviamente de las herramientas de Saville Assessment, pero también de manera general en términos de buenas prácticas para la evaluación y el desarrollo de personas. Esperamos que ese webinar les haya dado algunos tips, algunas ideas para la construcción de sus proyectos y nos quedamos totalmente a su disposición para profundizar. Les estaremos mandando la grabación de ese webinar dentro de los próximos días. Muchísimas Un gracias. gusto, que estén bien, feliz tarde.